Buenos días, chicos. Muy buenos días. A ver, Enzo, muy buenos días. Buenos días, Miss. ¿Cómo está? Muy buenos días. Vamos a vernos. Wagner Badaraco, buenos días. A ver, Fabiana, Ariana, muy buenos días. Fabiana, buenos días. Buenos Joey días, Córdoba, ¿cómo estás? Muy buenos días. Brian Cabrera, buenos días. Enzo Brañez, Wagner. ¿Cómo están, chicos? Buenos días. Vamos a admitir. Enzo, Brian, Joey, Fabiana. Daniel, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás, hijo? A ver si encendemos las cámaras, por favor. No esperemos todavía que tome la captura y no salgan sus caritas. Christopher, buenos días. Jair, buenos días. Pierina, ¿dónde estás? Buenos días. Dayanara, ¿cómo estás? Muy buenos días. Ariana, buenos días. ¿Cómo están, chicos? Muy buenos días. Estamos en un total de 17, 4 por 3, 18. Serían 4 por 3, 12, 14. ¿Qué pasa? Porque acá figuran más participantes, 19, pero solamente están entrando. Ya, estamos 21. Jefferson, Darcy, buenos días. Tienen que encender sus cámaras, chicos, ¿ya? Bueno, pero vamos a la profesora. ¿Cómo están? Muy buenos días. A ver, falta alguien aquí. Darcy. Ya está. 5 por 4, 22. 3, 5. 22, 24. ¿Por qué me sale 24 y solamente hay 22? Ah, por el dispositivo, ¿será? Bien. A ver, chicos, como que vamos esperando a los que se vayan incorporando. Ashley, Kevin y Juan Lermo. Listo. A ver, chicos, muy buenos días. Ya estamos iniciando de una manera mucho más contundente el año escolar. Como ya se les dijo en la clase pasada, esperemos pues que este año también sea exitoso. Y en el caso de ustedes, algo bastante preocupante y también oportuno comentar. Ustedes son la promoción del colegio, son la imagen del colegio, y yo sé que todos ustedes tienen aspiraciones, y este es el año en el cual nosotros, de repente, tenemos que fortalecer todo aquello que podamos haber aprendido en los años anteriores para saber dónde estamos, qué necesitamos complementar para emprender de repente un nuevo camino a nivel superior, ¿no? Que es lo que la mayoría de nosotros esperamos. Proseguir en un nivel superior
no solamente por nosotros, sino también por nuestras familias. Entonces, yo solamente comenté lo siguiente para empezar el desarrollo de la clase, de que, como comentamos en la clase pasada, la biología es una ciencia, y yo quiero entender de que muchas veces los estudiantes observan de que algunas ciencias son bastante teóricas, conocimiento, ciencia. Y muchas veces, algunos que no nos gusta leer, perdemos el encanto de la investigación. Aquellos que sí nos gusta leer, le encontramos más bien una motivación más para seguir investigando, descubriendo y queriendo y aprendiendo y sabiendo cada vez más. Entonces, es un arma de doble filo. O te motivas y continúas y sigues buscando información, o simplemente lo dejas pasar y te vas quedando, te vas quedando y te vas quedando, ¿no? Porque mientras la mayoría avanzamos a un ritmo y algunos que de repente no hacen las tareas, no leen, no se adelantan de repente en los temas, van a tener cierta dificultad. Yo, por ejemplo, preferiría que desarrollemos la química que me tiene pilas, me ponen un ejercicio, multiplico, despejo, ecuaciones, estoy más atento en el momento. Y en cambio la biología es de una manera un poquito más pasiva, avanza de una manera mucho más pasiva, pero puede ser mucho más significativa incluso que la química. Pero va a depender mucho del interés que nosotros pongamos. Por ejemplo, ustedes el día de hoy, espero que ustedes hayan leído acerca de un organismo bastante desconocido. Generalmente el común de las personas no lo conoce, incluyendo muchos, digamos, profesionales, salvo que sean del área de ciencias. De repente lo conoce, un organismo que normalmente cualquiera podría pensar que es un organismo macroscópico y de repente puede pensar que es un pluricelular, pero que no lo es, ¿no? Y yo espero que alguno de ustedes haya tenido la oportunidad de leer el material que han tenido para que les haya permitido investigar más acerca de este organismo, que es un tema bastante interesante. ¿Por qué? ¿Por qué les digo? Porque miren, gracias a este organismo, los científicos han podido investigar más acerca de la estructura nuclear. ¿Por qué? Porque si comúnmente el núcleo de las células es sumamente pequeño, si bien es cierto, los científicos igual lo logran estudiar haciendo uso de muchas técnicas de repente en la modernidad, al contar con este organismo que es macro, que es grande, que tiene obviamente un núcleo también grande, les permite hacer experiencias, ¿no? A través de las cuales les sea mucho más fácil observar, entre comillas, los resultados de las experiencias que se están haciendo, ¿no? De los procesos investigatorios que se están haciendo o indagatorios que se están haciendo. Entonces, es por eso que en esta oportunidad se le ha tomado como parte del contenido del tema una lectura sobre ese organismo que lo vamos a ver, ¿ya? Recordarles que la clase pasada hemos iniciado este tema, la parte teórica ya la hemos visto, ¿no? Perdón, la parte teórica ya se vio en clase y el día de hoy vamos a desarrollar la parte práctica. Solamente vamos a hacer un recorrido muy superficial acerca de lo que se trata, ¿no? Vamos a hablar de los seres vivos, cómo ellos están organizados, ¿no? Desde las organizaciones más complejas que pudieran haber, como por ejemplo en la estructura de un ser humano o de un mamífero, que es bastante complejo, ¿no? Y específico también a la vez, ¿no? Porque no solamente es cuestión de ver al individuo por fuera como un organismo, como un individuo independiente, sino que hay que entender de que internamente también hay ciertas, digamos, organizaciones específicas, ¿no? De cada uno de los sistemas, por ejemplo. Recordar que esta organización puede ser química y puede ser biológica, y no solamente química y biológica, también hemos considerado una organización de tipo ecológica, ¿no es cierto? No te olvides que la organización química está basada en los elementos, en la parte química, los bioelementos. Es más, si tú retrocedes, de repente llegarías hasta los átomos, ¿no? Los bioelementos, que son elementos químicos que al estar dentro de un organismo vivo, se llaman bioelementos, ¿no? En el caso de la organización biológica, la unidad básica, o sea, parte a nivel de célula primero, ¿no? Ahora, cuando nosotros estamos viendo estos términos de metabolismo, reproducción, hay que recordar que estamos hablando de qué? Estamos hablando de las funciones o características de los seres vivos. El metabolismo es uno de ellos, la homeostasis es otro de ellos, que lo hemos visto en la clase pasada, la función de relación, el crecimiento y desarrollo, la función de reproducción, acá viene reproducción, la evolución, ¿no? ¿Qué características tiene? El movimiento, que es otra característica de los seres vivos. Acá, por ejemplo, recordar que cuando hablamos de evolución es muy importante saber diferenciar lo de la adaptación y la irritabilidad, ¿no? Se dice que cuando el efecto, digamos, no, aquí no es, es en relación, perdón, aquí. Cuando
el que provoca la respuesta, el estímulo que espera encontrar una respuesta. Cuando este estímulo es permanente, es constante y es permanente, se conoce como adaptación. Esa respuesta es una adaptación. El organismo se va a adaptar. Pero cuando el estímulo es simplemente temporal, simplemente va a provocar una irritabilidad, ¿no? Que es momentánea, que también es temporal. Eso es importante saber diferenciar. Hablamos aquí de los movimientos, hay que ver movimientos citoplasmáticos, esto se observa mucho en las hojas de la elodea, por ejemplo, ¿no? Aquí se ve la ciclosis, cómo así los cloroplastos, en este caso específico, que contienen a la clorofila, cómo giran, entre comillas, giran alrededor del núcleo, ¿no? El nivel celular, ya saben que el nivel celular son células, ¿no? Las taxias para esto. Luego tenemos el individuo multicelular, el individuo multicelular o pluricelular como nosotros, por ejemplo. Ahí tenemos a las taxias, los tactismos, la fototaxia, geotaxia, etcétera. Tenemos a las násteas, los tropismos, ¿no? Eso es lo que hemos visto en la clase pasada. Y ahora vamos a empezar a desarrollar la parte práctica. ¿Alguna pregunta con respecto a la parte teórica que vimos en la clase pasada o podemos empezar ya con la parte práctica? A ver, ¿alguna pregunta, chicos? Un pequeño repaso. Ya, conforme vamos desarrollando, vamos a ir repasando, ¿ya? Porque lo trabajamos juntos. No es un examen, ¿no? La parte que vamos a desarrollar no es un examen. Lo que vamos a desarrollar lo vamos a hacer en conjunto. Yo propongo las preguntas, si alguno tiene la respuesta lo anotamos y si no, podemos llegar a la respuesta. Hagámoslo de esa manera, porque ya ustedes cuando hagan su Global Test, ahí sí, lo hacen solos, con los repasos que podamos haber tenido. Igualmente la tarea. No se olviden que las tareas, las preguntas salen de las mismas preguntas de la tarea. La tarea son las preguntas de la tarea del libro, mejor dicho. ¿Ya? Entonces vamos a continuar con esta partecita. Acá dice, si algo, por ejemplo, no sabemos o no entendemos, igualmente vamos a concluir. El trabajo es en conjunto. La maestra no solamente les va a dar la respuesta, sino vamos a procurar entre todos llegar a la respuesta. La primera pregunta me dice a mí, ¿qué cosa? Dice, desde el organismo celular, ¿no es cierto?, más simple, un organismo celular más simple, se está refiriendo a un unicelular, ¿no? Al más complejo, como podríamos ser nosotros, dice, estos representan una organización. ¿Qué tipo de organización? La organización dice que es tipo química y biológica. Y acá vamos a considerar, a ver, vamos a ver si tenemos tiempo para poder escribir. Esto representa una organización química y biológica. Química y biológica. Listo. Siguiente pregunta. Dice, punto suspensivo. Se encarga de transformar la materia y energía para vivir y presenta dos reacciones antagónicas. A ver, ¿cuál será la respuesta ahí? A ver, vamos a... Metabolismo. Así es, hablamos del metabolismo. ¿Y cuál sería la otra respuesta? Acá. Sería entonces, aquí, ¿no? Metabolismo se encarga de transformar la materia y energía para vivir, presenta dos reacciones antagónicas, o sea, opuestas. El anabolismo, que es la síntesis, y el catabolismo, que es la degradación, ¿no es cierto? Acá sería metabolismo y acá sería catabolismo. Muy bien. Belenianos trabajando en sus libros. Muy bien. Pregunta número 3. ¿Qué dice la pregunta número 3? Dice, puntos suspensivos, es el estado de equilibrio constante que permite la calidad de vida, sobre todo un equilibrio constante interno, ¿no? Interno con relación al medio externo. ¿Cómo se llama este equilibrio constante? Homeostasis. Muy Homeostasis. bien. Homeostasis, muy bien. Homeostasis. Listo. Permite que una determinada especie se perpetúe en el tiempo. ¿Cómo se llama esa función? Que perpetúe. ¿Qué función hace de que una especie se perpetúe, no desaparezca?
Reproducción. Muy bien, reproducción. Reproducción. Listo. Creo que no todo voy a poder escribirlo porque si no me voy a demorar mucho tiempo. Como todavía no soy experta, posiblemente me demore. Ya, vamos a ir borrando, ¿ya? Listo. Continuamos. Aquí sí, por ejemplo, yo he sufrido primero porque algunos dibujitos no los entiendo. Acá supuestamente es una mamá, dice, deduce a qué característica de los seres vivos corresponde. ¿Ya? Ustedes saben, hablamos de características de los seres vivos. Acá tenemos a la mamá gata, al papá gato y al hijito gatito. ¿Cómo se llamará esta característica? ¿Cómo se llamará? ¿Cómo se llamará? Reproducción. Reproducción, ¿no es cierto? Reproducción. Aquí, por ejemplo, no logro visualizar muy bien. Acá es un murciélago. No sé si está comiendo. Va a comerse a alguien. ¿No? No sé. O está detectando. ¿No? Está detectando que hay un cuerpo acá. Aquí sería, pues... ¿qué cosa? La verdad que no visualizo muy bien cuál es la acción. ¿No? Por eso es que en ese caso... ¿qué cosa he contestado? 3... Movimiento. Al de acá sí, ¿no? Movimiento. El de acá sí es movimiento. Acá podría ponerle adaptación de repente, no sé. En todo caso, vamos a tratar de darle un sentido a esto, ¿ya? Aquí sí lo ponemos movimiento, ¿no? En este caso. Para esto yo podría reconocer. Acá tengo, por ejemplo, un átomo y aquí tengo moléculas, ¿no? Átomo y tengo moléculas. Eso sería un órgano. ¿Qué características? Entonces, para esto, por ejemplo, es necesario que yo... Un ratito. Miren. Acá, ¿cierto? Cuando a mí me hablan de cómo se organiza, de lo más simple a lo más complejo, por ejemplo. En todo caso, aquí sería químico, una organización, sistematización química, y la del murciélago, que es el caso que se nos está presentando, no puede ser reproducción, evolución, no es evolución. Aquí de repente el movimiento ya lo hemos visto. Acá vamos a ir completando, ¿ya? Acá pondríamos organización. Acá pondríamos organización química y molecular, y química y orgánica sería, ¿no? Química y orgánica. Y aquí le podríamos poner también adaptación de repente, ¿no? O podríamos también considerarlo dentro, si es que, miren, si este murciélago está comiendo, si se va a comer a alguien, diríamos metabolismo, ¿ya? Si es que este murciélago está queriéndoselo comer aquí, nos parece que es un cuy, le pondríamos metabolismo. Entonces vamos a interpretarlo de esa manera, como que el murciélago se va a comer a alguien, ¿ya? Entonces aquí sería reproducción, aquí sería metabolismo, aquí sería movimiento, y aquí consideraríamos organización química, ¿no? Organización química y biológica, ¿no? Acá tenemos al átomo y aquí tendríamos a las moléculas, ¿ya? Ya saben, reproducción, aquí metabolismo, movimiento y organización química y biológica. Así lo vamos a considerar de acuerdo a lo que estamos viendo. Ya, seguimos entonces. Esto es lo que me interesa el día de hoy, ¿ya? Chicos, vamos a estar bien atentos a este contenido, ¿ya? Así es que, por favor, dejamos de distraernos porque aquí van a haber bonitas y buenas preguntas para hacer con respecto a esto. Yo lo voy a avanzar porque si no, me va a faltar un poquito el tiempo. Dice, la acetabularia es de fácil manipulación porque es atentos, organismo unicelular gigantesco, ¿ya? Unicelular gigantesco. O sea, está formado por una sola célula, pero es gigante con relación a lo que debería de ser. Para quienes tienen inclinaciones románticas, la hierba marina, ese es su otro nombre, acetabularia,
se asemeja a una copa de vino. Si bien la tradición literal de su nombre, copa de vinagre, es menos elegante. O sea, decirle copa de vino es mejor que decir copa de vinagre. En el siglo XIX, los biólogos descubrieron que esta alga eucariótica, miren, acá tienes, te dicen que es un unicelular gigantesco. Y es más, te especifican de que es una alga eucariótica. O sea, te dicen que es marina, es una alga verde, es eucariótica, es unicelular, por lo tanto pertenece al reino protista, ¿no? Ahora, dice, consiste en una célula celular. La acetabularia de casi 5 centímetros de longitud, chicos, yo he encontrado en la literatura que se puede encontrar hasta de 10 centímetros, ¿ya? Aquí nos dice de 5, pero yo he encontrado en literatura que hay algunas acetabularias que tienen 10 centímetros. ¿Y qué cosa es lo extraordinario de la acetabularia que quiero comentarles? ¿Ya? Primero, que es fuera de lo común que exista un organismo unicelular, que tenga vida propia, porque es un organismo unicelular independiente, que tenga vida propia, que mida de 5 a 10 centímetros. No es común. Es más, este es un organismo que los científicos le pusieron el ojo, hay algunos que se han dedicado específicamente a estudiarlos, pero la mayoría de ellos lo han escogido. ¿Por qué? Porque al ser un organismo macroscópico, su estructura interna, imagínense ustedes una celulita microscópica que tiene núcleo, organelas y todo eso, y se imaginan a ustedes a una acetabularia que tiene 10 centímetros y equivale a lo mismo. Equivale a lo mismo. Por decir, un paramecio, ¿ya? Un paramecio es un organismo unicelular. Es microscópico, es más, mi dedo debería estar pegado, es microscópico, ¿ya? El paramecium es un organismo microscópico, o sea, ni siquiera es, ¿ya? Y tengo a la acetabularia, que es lo mismo, es un organismo también unicelular, ¿ya? Los dos son unicelulares. La diferencia es que este es microscópico y esta, la acetabularia, es macroscópica, de 5 a 10 centímetros, ¿correcto? Entonces, los científicos, ¿qué dijeron cuando vieron esto? Dijeron, si yo quiero estudiar a un organismo unicelular, a mí no me conviene estudiarlo en un microscópico, como el paramecium, por ejemplo. No me conviene, ¿por qué? Porque es tan pequeñito que requiero de mucha tecnología, de repente, para poder estudiarlo internamente. Necesito mucho microscopio, muchos más sofisticados, sea tipo electrónico, mejor. En cambio, si yo tengo a una acetabularia que tiene de 5 a 10 centímetros, me va a ser mucho más fácil, hasta con una lupa. Y si tengo el microscopio, también. Y si tengo el microscopio electrónico, también. ¿Por qué? Porque aquello que se ve pequeñito, así lo pongo en mi microscopio, se va a ver pequeñito cuando yo utilizo a un, digamos, microscópico tipo paramecio. Cuando yo observe a esta acetabularia, obviamente las estructuras van a ser mucho más grandes, aún con microscopio. Entonces, los científicos, como se dice, le echaron ojo a este organismo porque les permitió hacer un estudio, y les debe seguir permitiendo hasta ahora, un estudio sobre todo de la estructura nuclear, ¿no? Que es la parte no solamente más pequeña, sino más importante, entre comillas, de los organismos, de las células propiamente dicho. Entonces, es un gran aporte, ¿no? El que estos organismos, sin querer que pues no saben lo que son útiles sobre todo para la investigación. Hasta el día de hoy se les sigue estudiando porque lo que se pueda descubrir, ¿no? En ellos, se supone que hay similitud con aquellos que son organismos unicelulares. Entonces, eso amplía mucho más el conocimiento de este mundo de los protozoarios fundamentalmente, ¿no? Entonces, es importante por eso. Vamos a ver dos noticias de las tabulares. Buen día, les había mandado por el encargo del centro, que será una promoción sin descuento. A ver, estábamos por aquí, ¿verdad? Dice, la acetabularia de casi 5 centímetros de longitud es pequeña como hierba marina, vive en el mar, y enorme como un organismo unicelular. O sea, si lo consideras como un organismo unicelular, tú dices, es enorme, es muy grande para ser unicelular. Pero si tú lo miras de una manera superficial, como si fuera cualquier planta, lo vas a decir, qué pequeñito, ¿no? Es muy chiquitito. ¿Consiste en qué? ¿Qué cosas tiene esa estructura unicelular? Tiene un péndulo de sujeción. Un momentito, por favor.
Ya, entonces, decíamos, ¿qué cosas tiene? Ya, vamos a ver cómo es, vamos a describirlo para ver cómo es y luego si yo puedo decir una fotito. Aunque también está aquí. Dice, ¿qué cosa posee? Posee un péndulo de sujeción, o sea, como que lo sujeta, muy semejante a una raíz. Imagínense ustedes una planta, es algo así como una planta. ¿Ustedes han visto a los honguitos? Algo así, ¿ya? Imagínense una planta que tiene una raíz, ¿ya? Esta plantita, perdón, este organismo unicelular también tiene una estructura muy similar a una raíz, ¿ya? Que se le conoce con el nombre de péndulo de sujeción. Se dice un péndulo de sujeción similar a una raíz. 2, tiene un largo tallo cilíndrico. O sea, ¿saben ustedes lo que es un tallo, no? O sea, la raíz en el subsuelo y el tallo es lo que sale, ¿verdad? Un largo tallo cilíndrico. Obviamente no es tallo, pero parece un tallo. 3, una umbela, ¿no? O sea, es algo así como ustedes han visto una sombrilla, como una sombrilla. El núcleo se localiza en la estructura radicular. Recuerden ustedes que está en la raíz. El núcleo se localiza en la estructura radicular tan distante de la umbela como pudiera ser. O sea, imagínense ustedes a esta estructura, ¿no? Tenemos aquí el tallo. Aquí sería sus especie de raíces y la umbela estaría acá, ¿no? Ahí estaría ahí. Entonces, el núcleo está ubicado por acá, en esta estructura. Mientras más lejos esté de la raíz, de la umbela, mejor, ¿ya? Esa es aparentemente la estructura más sencilla y práctica que se pueda tener de ella. Continuamos. Dice, experimentos de regeneración demuestran que la forma de la umbela está bajo control de algunas estructuras en el tallo o la raíz. Ya saben ustedes que está en la raíz encontramos al núcleo, en la parte final, ¿no? Más lejos de la umbela. Si se elimina de manera experimental la umbela de la acetobularia, crece otra al cabo de unas cuantas semanas. Este fenómeno común en organismos inferiores se denomina regeneración. Y esto ya lo sabemos, ¿verdad? La regeneración. No solamente en organismos inferiores, sino que también podemos encontrar algún tipo de regeneración en organismos superiores. Es un hecho que ha traído la atención de investigadores, en especial de J. Hammerly y de Brachet, quienes se interesaron en la relación que pudiera haber entre el núcleo y las características físicas del alga. Dado su tamaño, la acetabularia puede ser objeto de operaciones que serían imposibles con células pequeñas. Ya les expliqué hace un momento, ¿no? Trabajarlo con células pequeñas, tipo un paramecium, por ejemplo, ¿no? Un paramecium es bastante difícil. En cambio, si yo tengo el mismo contenido de un paramecium en una acetabularia que tiene 5 a 10 centímetros, obviamente va a ser mucho más sencillo trabajar en la acetabularia, ¿no es cierto? Dice, los investigadores citados realizaron una brillante serie de experimentos que sirvieron de base para gran parte de los conocimientos modernos acerca del núcleo celular. En muchos de aquellos utilizaron dos especies. Las dos de acetabularia, sino que de diferentes especies. Claro, las dos eran acetabularias, pero la especie propiamente dicha era diferente. Una era mediterránea y la otra era crenulata, dice, ¿no? Crenulata, son especies diferentes, que tienen una umbela divertida, ¿no? En un conjunto de proyecciones digitiformes. O sea, es como que le salen tentáculos, ¿no? La forma es diferente, solamente la forma es diferente. Dice, el tipo de umbela que se regenera depende de la especie de la acetabularia utilizada en el experimento. Como podría esperarse, la acetabularia crenulata se regenera en una umbela cren y la acetabularia mediterránea en una umbela med. Sin embargo, se pueden injertar algas sin umbela en especies diferentes en un híbrido. Híbrido significa cruce, ¿ya? Mediante esta unión se regenera en una umbela común que posee características intermedias entre las de las dos especies utilizadas. Así pues, está claro que alguna estructura de la parte inferior de la célula controla la forma de la umbela. O sea, en conclusión, si a mí me dicen que algo de la parte inferior de la célula controla a la umbela, o sea, algo, si a mí me están diciendo que algo de aquí, de esta parte inferior, miren, algo de esta parte inferior está controlando la característica de la umbela,
Es por eso, es por esta condición, es por eso que los científicos consideran que es el núcleo el que controla esa modificación que se pueden observar en las umbelas, ¿no? Eso lo demostraron estudiaron y lo demostraron los científicos, ¿no? Dice, los experimentos de intercambio de tallo indican que si bien el tallo ejerce control a corto plazo, la raíz lo ejerce a largo plazo, porque supuestamente ahí está el núcleo. Se puede unir una sección de acetabularia con una raíz que no sea la suya mediante acortamiento de las paredes celulares con una respecto de la otra. De esta manera pueden mezclarse los tallos y las raíces de especies diferentes. En primer término se toma la acetabularia mediterránea y acetabularia crenulata y se eliminan las umbelas. Después se cortan los tallos, o sea, elimina las umbelas, primero la sombrillita, luego se cortan los tallos respecto a las raíces y por último se intercambian, dice, ¿no? Vamos a intercambiar. ¿Qué ocurre? Quizás no lo que el lector esperaría. Las cubiertas que se regeneran son las características no de la especie donadora de las raíces, sino de la donadora de los tallos. Es algo que de repente sale de lo común. Aquí las preguntas que tenemos que desarrollar son las siguientes. ¿Qué es la acetabularia? 2, ¿qué características presenta la acetabularia? Y 3, ¿qué es regeneración y quiénes lo presentan? Así es que, dadas estas preguntas, ¿no? Vamos a dar respuesta. Vamos a dar respuesta a las preguntas que estamos determinando, ¿ya? Aquí estoy. Okay. Lengua. No te veo, lengua. Canal Vargas, no te veo, lengua. Dayanara, no te veo. Ya te veo ahora. ¿Dónde estás, hija? Ya me perdí, no sé dónde estoy. Dayanara, ¿dónde estás, hija? Mi cámara está prendida. No te ubico, no te ubico. Habla para ubicarte. Ah, ya te vi. Ahí estás. Hermosa como siempre, no te preocupes, ahí estás. Ustedes se han dado cuenta que cuando salimos, en Zoom todos procuramos estar bellos. ¿Qué pasó aquí? Uy, me van a llamar la atención. A ver. Brenda, ¿estás, Brenda? Brenda Gutiérrez. Brenda, Sí, ¿estás? ¿Dónde? No te ubico. Brenda. Sí, Miss, aquí estoy. A ver, levántame la mano, diría. Ah, acá estás, ¿no? Brenda, ¿sí? Sí, Brenda Miss. Gutiérrez. Brenda Gutiérrez. ¿Alguien más está con tu número? Con tu... No, Miss. A ver, aquí tengo Gutiérrez. Nicole, también Nicole. Nicole, ¿estás, Nicole? Sí, Nicole. Miss. Hola, Nicole. Ah, ya, por eso es que mi cámara, mi computadora tenía una luz roja. Hay alguien raro en mi grupo, me decía. Todo está programado para que me avise quién está con su polo blanco o no están. Y se enciende el foco rojo y me dice que alguien no tiene uniforme. Otro que son 3 que no tienen. Aquí hay 3 puntitos rojos. Ah, no, a Gerson lo han captado, pero era por su casaca. Ya saben ustedes que tienen que estar con el polo del colegio, sino con un polo blanco, chicos, ¿ya? Para que no nos llame la atención. A ver, voy a tomar una captura para poder trabajarlo, ¿ya? Captura, ya saben que con captura sale su asistencia con Teacher Canales. A ver, sonrían, chicos. Una sonrisita, por favor. ¿Ya? ¿Listos? Muy bien. Voy a pegarle un ratito, ¿ya? Estoy con quinto. Carlito, por favor, cárgame mi teléfono, está muriendo. Quinto K.
Va a morir mi teléfono, hija. Quinto acá y quinto L. Quinto L. Regreso. Ahora el otro bloque, que estamos más por acá. A ver. El otro bloque igual, sonrían chicos. Una sonrisita, por favor. Muy bien. Ya. Este es L y este es K. Listo. Asistencia. Biología. Primer bloque. Asistencia martes 16. De marzo, primer bloque. Listo, ya pasamos ya a la asistencia. Continuamos entonces, chicos, ya sabemos que si estamos a tiempo, continuamos en el se va a terminar, creo, mi hora. En el siguiente bloque, ¿ya? No se preocupen esa parte. Entonces, estamos terminando de conocer a la acetabularia, ¿ya? Estamos terminando de conocer a la acetabularia y vamos a contestar estas preguntas. Internet falla, sí. Ya, entonces empezamos. ¿Qué es la acetabularia? ¿Qué cosa podemos contestar aquí en qué es la acetabularia? A ver, anotamos. ¿Es un organismo unicelular? O pueden simplemente poner unicelular, un guión, alga marina, unicelular, alga marina, coma, eucariota. ¿Correcto? Unicelular, alga marina, eucariota. Eso es. ¿Qué características presenta? Vamos a ver qué características presenta. A ver. Espérense que está pasando el vendedor de pescado. Un momentito, hijos, ¿ya? Es que yo vivo en una esquina y siempre se paran aquí en la esquina con sus megáfonos y me venden bonito. El chancho bajó, viene la papaya, la palta, todas las frutas siempre. O sea que siempre tengo esa dificultad. Ahora en invierno sí voy a cerrar todo. Ya no se va a escuchar. Vamos a contestar entonces esta partecita que dice... ¿qué características tiene? ¿Ya? En las características vamos a poner unicelular, enorme, de 5 a 10 centímetros de dimensión. Presenta umbela, coma, tallo, umbela, tallo,